El viento helado sopla entre los escombros. Las calles están cubiertas de ceniza y cuerpos. En el horizonte, una ciudad arde bajo el hielo. Stalingrado, un nombre que resonó como un trueno en toda Europa. Durante meses, alemanes y soviéticos lucharon metro a metro, entre ruinas, humo y desesperación. No había refugio, no había descanso, solo la certeza de que sobrevivir un día más ya era una victoria. Pero detrás de aquella locura había algo más grande que una simple batalla. Era el choque entre dos ideologías, dos líderes y dos visiones del mundo. Uno soñaba con conquistar el este, el otro juró que jamás cedería su ciudad. ¿Cómo una sola batalla pudo cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y sellar el destino de un imperio? Quédate hasta el final, porque la historia de Stalingrado no solo habla de tanques y ejércitos, habla de orgullo, resistencia y el precio de la arrogancia humana. Y si te apasiona descubrir los momentos que cambiaron la historia, suscríbete y deja tu like, así este canal seguirá librando su propia batalla contra el olvido. Europa parecía rendida ante un solo hombre. Desde el Atlántico hasta los Urales, el eco de las botas alemanas marcaba el compás de una nueva era. En apenas 3 años, Adolf Hitler había transformado a la Alemania humillada por el Tratado de Versalles en una potencia militar que parecía imparable. Sus divisiones blindadas, la temida Blitzkrieg, habían arrasado Polonia, derrotado a Francia en cuestión de semanas y puesto de rodillas a media Europa. Nadie parecía capaz de detener el avance del Tercer Reich. En 1941, mientras el Reino Unido resistía solo bajo los bombardeos de la Luftwaffe, Hitler puso sus ojos en el este. El objetivo, la Unión Soviética, un vasto territorio lleno de recursos, espacio y enemigos ideológicos. El Führer estaba convencido de que bastaría un golpe rápido para destruir al coloso con pies de barro, como solía llamar al régimen comunista. El 22 de junio de 1941 lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia humana. Más de 3 millones de soldados alemanes y aliados cruzaron la frontera soviética en una ofensiva devastadora. Las primeras semanas fueron un torbellino. Ciudades como Minsk, Smolensk y Kiev cayeron una tras otra. El ejército rojo parecía desmoronarse ante la maquinaria de guerra alemana. Los prisioneros soviéticos se contaban por millones, y los mandos alemanes creían estar a las puertas de una victoria total. El verano de 1941 fue testigo de una confianza desbordante. Hitler proclamó que bastarían unas pocas semanas para tomar Moscú y destruir al comunismo para siempre. Las fábricas alemanas producían sin descanso, los soldados cantaban marchas victoriosas, y la propaganda nazi aseguraba que el fin de la guerra estaba cerca. Sin embargo, el mapa del Este tenía otros planes. La enorme extensión del territorio soviético, las líneas de suministro al límite y la ferocidad inesperada del enemigo comenzaron a desgastar a las tropas alemanas. El avance, que al principio fue fulminante, se fue ralentizando. Y con la llegada del invierno, la Wehrmacht se topó con su peor enemigo, el frío ruso. Las temperaturas cayeron por debajo de los menos 30 grados. Las armas se congelaban, los motores dejaban de funcionar y los soldados, vestidos aún con uniformes de verano, morían congelados en las trincheras. A pesar de ello, Hitler se negaba a detener el avance. Ordenó continuar a toda costa, confiando en que la Unión Soviética colapsaría por sí sola. Pero no lo hizo. Moscú resistió. Stalin no huyó. Y en ese momento, el mito de la invencibilidad alemana empezó a resquebrajarse. A comienzos de 1942, el mapa mostraba una guerra muy distinta a la que Hitler había planeado. Alemania controlaba enormes extensiones del territorio soviético, pero sin lograr un golpe decisivo. Los recursos se agotaban, los hombres estaban exhaustos y la producción industrial no alcanzaba para sostener una guerra tan extensa. Sin embargo, el Führer no lo veía como un problema, sino como una oportunidad. Convencido de que la resistencia soviética estaba a punto de quebrarse, Hitler decidió cambiar su estrategia. Ya no se centraría en Moscú, sino en el sur, donde se encontraba el oro negro del Cáucaso, el petróleo. Tomar esa zona significaba estrangular a la URSS y asegurar el combustible que el Reich necesitaba para seguir luchando. Pero había un obstáculo simbólico en el camino, una ciudad que llevaba el nombre del líder enemigo, Stalingrado. Y así, impulsado por la ambición, el orgullo y una confianza que rozaba la ceguera, Hitler ordenó la ofensiva que marcaría el principio del fin del Tercer Reich. El destino estaba sellado, aunque aún nadie lo sabía. En el horizonte del Volga,
el humo de Stalingrado comenzaba a levantarse, como un presagio del desastre que estaba por venir. El verano de 1942 marcó un punto de inflexión en la guerra. Hitler, frustrado por no haber logrado la victoria rápida que había prometido, buscaba un nuevo golpe que cambiara el rumbo del conflicto y reafirmara su imagen de genio militar ante el mundo. Su obsesión ya no era Moscú. Ahora su mirada se dirigía al sur, hacia los vastos campos de petróleo del Cáucaso y una ciudad que, para él, tenía un valor más allá de lo militar, Stalingrado. Desde el punto de vista estratégico, el plan parecía impecable sobre el papel. El río Volga era la arteria que mantenía viva la economía soviética. Por él circulaban alimentos, petróleo, municiones y materias primas desde el sur hasta el corazón industrial de la URSS. Si Alemania lograba cortar esa vía, el país de Stalin quedaría dividido en dos. El Reich controlaría el flujo del Volga, con ello, podría asfixiar poco a poco a su enemigo. A su vez, el Cáucaso representaba el tesoro más codiciado, los yacimientos petrolíferos de Bakú y Grozny. En plena guerra mecanizada, el combustible era sinónimo de poder. Sin él, los tanques no avanzaban, los aviones no volaban y las fábricas se detenían. Hitler sabía que la economía alemana empezaba a tambalearse, el petróleo rumano ya no bastaba. Con el control del Cáucaso, Alemania podría mantener su esfuerzo bélico durante años. Y para llegar hasta allí, debía asegurar su flanco norte, debía conquistar Stalingrado. Pero no se trataba solo de un movimiento militar. Stalingrado era el nombre del enemigo. Una ciudad que llevaba la marca del hombre al que Hitler más odiaba y despreciaba, Joseph Stalin. Tomarla no solo significaba cortar las rutas soviéticas o abrir el camino hacia el petróleo, significaba una humillación personal, un golpe directo al corazón de su adversario. Hitler veía en esa conquista la oportunidad de borrar de un solo golpe el fracaso del invierno anterior. El simbolismo era tan poderoso que terminó por nublar su juicio. Muchos de sus generales, incluido Alder, jefe del Estado Mayor, le advirtieron que dividir el ejército en dos direcciones era un riesgo enorme. Pero Hitler, envalentonado, rechazó toda crítica. Si tomo Stalingrado, destruiré su moral. Si tomo el Cáucaso, ganaré la guerra, decía convencido. En su mente, ambas cosas eran posibles. En la realidad, se trataba de una apuesta suicida. Así nació la Operación Azul, el plan maestro del verano de 1942. Dos grupos de ejércitos avanzarían simultáneamente, uno hacia el sur para capturar los pozos petrolíferos, y otro hacia el este para conquistar Stalingrado y asegurar el Volga. Fue una decisión que dividiría sus fuerzas en el momento más delicado, justo cuando la resistencia soviética comenzaba a fortalecerse. Mientras tanto, en el Kremlin, Stalin observaba el mapa con una mezcla de furia y determinación. Sabía que Stalingrado no era una ciudad cualquiera. Su pérdida sería un golpe devastador al orgullo soviético y un triunfo propagandístico sin precedentes para el enemigo. Por eso dio una orden que resonaría en toda la Unión Soviética, ni un paso atrás. Se promulgó la Orden 227, que prohibía cualquier retirada. Quien retrocediera sería considerado traidor. A partir de ese momento, Stalingrado dejó de ser un punto en el mapa. Se convirtió en un símbolo de resistencia, en el lugar donde se decidiría el destino de Europa. Hitler veía la ciudad como un trofeo que exhibiría ante el mundo. Stalin, como el muro sobre el que el Tercer Reich debía estrellarse. En los despachos de Berlín, Hitler se mostraba exultante. Sus mapas estaban llenos de flechas que se dirigían hacia el Volga. Los discursos de la propaganda nazi hablaban de una victoria inevitable. Pero en el frente, bajo el sol abrasador del verano ruso, los soldados sabían que aquella campaña no sería una marcha triunfal. Las líneas de suministro se alargaban peligrosamente, los recursos eran escasos y el enemigo, lejos de rendirse, se preparaba para luchar con una ferocidad desconocida. Stalingrado no era solo una ciudad más en el camino hacia la gloria, era el punto donde la ambición de un solo hombre iba a chocar con la realidad más brutal de la guerra. Un nombre, un río y un error que pronto cambiarían la historia para siempre. Stalingrado no era una ciudad cualquiera. No lo era para Stalin, ni mucho menos para Hitler. En aquel 1942, su nombre cargaba un peso que iba mucho más allá de lo geográfico o lo militar. Era una palabra que condensaba orgullo, poder y desafío. En un mapa podía parecer solo un punto a orillas del Volga, pero en la mente de ambos líderes se había transformado en algo mucho más profundo, un símbolo.
Para Adolf Hitler, Stalingrado era la llave de la victoria total. Conquistarla no solo significaba dominar el sur de la Unión Soviética y asegurar el flanco de la ofensiva hacia el Cáucaso. Era un golpe directo al ego de su enemigo. Tomar una ciudad que llevaba el nombre de Stalin era, en esencia, derrotar al propio Stalin ante los ojos del mundo. Lo veía como una humillación personal, una revancha ideológica que demostraría que el nazismo había superado al comunismo. La guerra ya no era solo por territorio o recursos, se había convertido en una lucha de símbolos, de voluntades. En Berlín, la propaganda nazi empezó a preparar el terreno incluso antes de que los tanques llegaran a las afueras de la ciudad. Los periódicos hablaban de Stalingrado como la puerta al triunfo final en el este. Los noticiarios del Reich mostraban mapas con flechas que apuntaban al Volga, prometiendo una victoria inevitable. Hitler quería que el mundo entero supiera que su ejército conquistaría la ciudad del dictador soviético. Para él, el nombre lo era todo. Pero lo que en Alemania se concebía como una oportunidad para la gloria, en Moscú se vivía como una cuestión de supervivencia. Joseph Stalin no podía permitir que su ciudad cayera. No solo porque representara un centro industrial clave, sino porque llevar su nombre la convertía en una extensión de su propia identidad. Su pérdida habría sido un golpe devastador a la moral del pueblo soviético, un símbolo de debilidad intolerable. Stalin, tan calculador como despiadado, comprendía el valor psicológico de la guerra. Si Stalingrado resistía, resistiría toda la URSS. Fue entonces cuando el conflicto se transformó en una batalla de egos, orgullo y propaganda. Hitler y Stalin no luchaban únicamente por el control del Volga, sino por el alma de sus pueblos. Cada metro de la ciudad se convirtió en una declaración política. Cada casa en ruinas, en una bandera plantada sobre la obstinación del enemigo. La lucha dejó de ser racional. Se volvió personal. A medida que las tropas alemanas se acercaban a Stalingrado, los discursos de Stalin se endurecieron. Ordenó que nadie retrocediera. Los comisarios políticos repetían su lema en cada frente, ni un paso atrás. Las fábricas seguían produciendo municiones bajo bombardeos constantes, y los civiles se unieron a la defensa con una ferocidad que sorprendió incluso al alto mando soviético. La ciudad, destrozada por las bombas, se convirtió en una fortaleza improvisada. Del otro lado, Hitler no aceptaba la posibilidad de un fracaso. Su obsesión con Stalingrado creció a medida que el avance se complicaba. Cada informe de resistencia soviética era interpretado como una muestra de incompetencia de sus generales, nunca como un error de estrategia. La ciudad debía caer, costara lo que costara. Porque si Stalingrado resistía, sería una herida abierta en su imagen de líder infalible. El resultado fue que dos imperios pusieron toda su maquinaria y su orgullo en juego por una sola ciudad. Millones de hombres serían enviados a morir no por una ventaja decisiva, sino por la necesidad de demostrar que su líder tenía razón. En aquel pedazo de tierra arrasada se enfrentaban dos concepciones del mundo, la del dominio absoluto de Hitler contra la del poder indestructible del Estado soviético. Stalingrado se convirtió así en un altar de sacrificio. Cada edificio, cada colina, cada metro del río se transformó en un símbolo de resistencia o de ambición, dependiendo del lado que se mirara. Para los soviéticos, defenderla era defender su honor, su país, su historia. Para los alemanes, conquistarla era reafirmar que nada ni nadie podía detener al Reich. Y mientras los dos líderes se aferraban a sus obsesiones, la ciudad se preparaba para convertirse en el epicentro del infierno. Ninguno de los dos imaginaba que aquel duelo de voluntades marcaría el principio del fin para uno de ellos, y el renacer del otro. Stalingrado ya no era solo una palabra. Era un destino. El verano de 1942 trajo consigo un nuevo amanecer para el ejército alemán, o al menos eso creía Hitler. Tras el fracaso del invierno anterior frente a Moscú, el Führer necesitaba una victoria contundente, algo que restaurara la confianza en su liderazgo y mantuviera viva la ilusión de invencibilidad del Tercer Reich. Fue entonces cuando diseñó una de las campañas más ambiciosas de toda la guerra, la Operación Azul, o Fall Blau, en alemán. Su objetivo era claro: avanzar hacia el sur de la Unión Soviética, apoderarse de los yacimientos petrolíferos del Cáucaso y capturar Stalingrado para controlar el curso del Volga. Sobre el papel, el plan parecía brillante. Hitler estaba convencido de que el ejército rojo se encontraba al borde del colapso y que un golpe rápido bastaría para destruirlo. Los informes de inteligencia, cargados de optimismo,
como solía ocurrir en su círculo más cercano, le aseguraban que los soviéticos apenas podrían ofrecer resistencia. Así, en junio de 1942, las divisiones alemanas se lanzaron de nuevo hacia el este con el entusiasmo de quien se cree imparable. La ofensiva comenzó con fuerza. Miles de tanques y vehículos avanzaron a través de las estepas rusas, acompañados por la Luftwaffe, que dominaba los cielos. Las defensas soviéticas, aún en reconstrucción tras los desastres del año anterior, cedieron terreno rápidamente. Ciudades como Vorónezh y Rostov fueron tomadas una tras otra. En cuestión de semanas, los alemanes habían penetrado profundamente en el sur, y las banderas con la esvástica ondeaban en lugares que, meses atrás, parecían inalcanzables. Pero detrás de esa apariencia de éxito se escondía el germen de la catástrofe. Hitler había cometido su primer gran error estratégico. En su obsesión por conseguirlo todo al mismo tiempo, Stalingrado y el petróleo del Cáucaso, decidió dividir sus fuerzas. Ordenó al grupo de ejércitos a avanzar hacia el sur, rumbo a las montañas del Cáucaso, mientras el grupo de ejércitos B debía dirigirse al este para conquistar Stalingrado y asegurar el Volga. Los generales alemanes comprendían el peligro. Aquella separación dejaba a ambos grupos expuestos, extendiendo sus líneas de suministro cientos de kilómetros a través de un territorio hostil, con un enemigo que conocía cada rincón de la tierra que defendía. Pero nadie se atrevió a contradecir al Führer. Hitler ya no escuchaba consejos, solo quería victorias. Mientras tanto, en el otro lado del frente, Stalin y su alto mando observaban el movimiento enemigo con creciente claridad. La inteligencia soviética, más eficiente de lo que los alemanes sospechaban, comenzó a detectar el patrón del avance. Los soviéticos entendieron que Hitler había dispersado su poder y que ese error sería su perdición. En lugar de frenar el ataque frontalmente, optaron por retroceder estratégicamente, dejando que el enemigo se adentrara cada vez más en el interior del país, hasta quedar atrapado. El verano ruso, caluroso y sofocante, empezó a desgastar a las tropas alemanas. Las carreteras se convertían en polvo, los motores se recalentaban, y los suministros llegaban tarde o no llegaban en absoluto. Los soldados comenzaban a sentir el mismo agotamiento que meses atrás les había vencido el invierno. Pero la orden era clara: seguir avanzando. Hitler quería resultados inmediatos, y su obsesión con Stalingrado crecía con cada kilómetro conquistado. En julio, el avance hacia el Cáucaso comenzó a ralentizarse. Las montañas, los ríos y la feroz resistencia soviética transformaron la ofensiva en una lucha de desgaste. Mientras tanto, el grupo de ejércitos B se dirigía hacia Stalingrado, una ciudad industrial devastada pero aún en pie. El Volga brillaba en el horizonte, como una promesa de victoria. Nadie imaginaba que aquel río pronto se teñiría de sangre. La Luftwaffe intensificó los bombardeos, destruyendo fábricas, barrios enteros y reduciendo la ciudad a un cementerio de escombros. Para Hitler, esto era una señal de éxito. Para los soviéticos, era una llamada a la resistencia total. Cada bomba que caía sobre Stalingrado no destruía la voluntad de los defensores, sino que la encendía. Mientras el frente se extendía sin control, las líneas alemanas comenzaron a quebrarse. Los flancos del ejército, defendidos por aliados rumanos, húngaros e italianos, eran más débiles de lo que se creía. La Wehrmacht, poderosa pero exhausta, se encontraba en el punto exacto que los soviéticos deseaban, demasiado lejos de sus bases, demasiado confiada y demasiado dividida. La Operación Azul, concebida para ser la gran victoria del Tercer Reich, había sembrado las semillas de su ruina. El Reich avanzaba hacia el sur, pero sin darse cuenta de que cada paso lo acercaba al abismo. En el horizonte, las ruinas humeantes de Stalingrado esperaban, silenciosas, a su próximo conquistador o a su próximo verdugo. La llegada del sexto ejército alemán al frente del Volga marcó el inicio de uno de los episodios más dramáticos y simbólicos de toda la Segunda Guerra Mundial. Era el verano de 1942, y el calor sofocante de las estepas rusas no impedía que las columnas motorizadas, los tanques Panzer y las interminables filas de soldados alemanes marcharan con una confianza casi arrogante hacia su nuevo objetivo, Stalingrado. A la cabeza de esa fuerza se encontraba el general Friedrich Paulus, un hombre meticuloso, disciplinado y completamente leal al alto mando alemán. Su misión era clara: tomar la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, abrir el camino hacia el río Volga y asegurar el control estratégico que garantizaría el dominio alemán en el sur de la Unión Soviética. El sexto ejército era una máquina de guerra formidable.
Con más de 250.000 hombres, cientos de tanques, artillería pesada y un apoyo aéreo casi constante de la Luftwaffe, representaba el orgullo de la Wehrmacht. Muchos de sus soldados venían de victorias aplastantes en Europa occidental y central, habían presenciado cómo las fuerzas alemanas arrollaban Polonia, Francia, Yugoslavia y Grecia con una eficiencia aterradora. Para ellos, Stalingrado era solo otro nombre en el mapa, otra conquista más en la larga lista de triunfos de Hitler. Sin embargo, esa confianza sería el germen de su tragedia. Mientras el ejército alemán avanzaba, los soviéticos se retiraban lentamente, quemando todo a su paso bajo la política de tierra arrasada. Lo que quedaba atrás eran campos vacíos, aldeas destruidas y una sensación constante de desolación. Los alemanes creyeron que el enemigo estaba derrotado, que los restos del ejército rojo eran solo una sombra de lo que alguna vez fue. Pero en realidad, Stalin y sus generales estaban preparando la trampa perfecta, transformar Stalingrado en un infierno urbano donde cada casa, cada fábrica y cada ruina se convirtiera en una fortaleza. A medida que las tropas de Paulus se aproximaban a la ciudad, la resistencia soviética comenzó a intensificarse. No era una defensa organizada en un frente definido, sino una lucha caótica, feroz y desesperada. En los suburbios industriales de Stalingrado, las fuerzas alemanas se encontraron con algo que no esperaban: soldados que no retrocedían ni un metro, civiles armados que luchaban hasta la muerte, mujeres que transportaban munición bajo el fuego enemigo y niños que servían como mensajeros entre las ruinas. Cada edificio conquistado costaba docenas de vidas, cada calle se transformaba en un campo minado, y el avance que debía ser rápido se convirtió en una pesadilla sangrienta. Paulus, hombre de estrategia y de obediencia, siguió al pie de la letra las órdenes de Hitler: no detenerse. Pero esa fidelidad ciega sería su perdición. Mientras el Führer veía la batalla desde su cuartel en Prusia Oriental como una simple cuestión de prestigio, Paulus se hundía en un combate que ya no podía controlar. Las bajas se multiplicaban, las líneas de suministro se alargaban peligrosamente y el invierno ruso comenzaba a asomar en el horizonte. Aún así, la convicción alemana seguía firme: Stalingrado caería, como habían caído París, Kiev y Varsovia. Pero el enemigo al que enfrentaban ya no era el mismo del verano anterior. Los soviéticos, endurecidos por un año de guerra brutal, habían aprendido, se habían adaptado y estaban dispuestos a morir antes que ceder. Lo que los alemanes no comprendían aún era que en Stalingrado no solo se luchaba por una ciudad, sino por el alma de una nación. Y mientras el sexto ejército se adentraba en sus calles destruidas, sellaban sin saberlo su destino. Porque una vez dentro, ya no habría salida. El primer contacto del sexto ejército alemán con la ciudad de Stalingrado fue un infierno de fuego, humo y destrucción. El 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe lanzó una de las ofensivas aéreas más devastadoras de toda la guerra. Miles de toneladas de bombas cayeron sobre la ciudad, reduciendo barrios enteros a cenizas. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno durante horas, y una espesa nube de polvo y hollín cubrió el horizonte del Volga, tiñendo el aire de un color rojizo que parecía anticipar el baño de sangre que estaba por venir. En cuestión de días, Stalingrado ardía como una antorcha, convertida en una pesadilla de ruinas humeantes y cadáveres esparcidos por las calles. El objetivo de ese bombardeo era claro: quebrar el espíritu soviético antes de que la batalla terrestre comenzara. Los alemanes confiaban en que la fuerza aérea bastaría para borrar la ciudad del mapa y eliminar cualquier resistencia. Pero se equivocaron. Lejos de rendirse, la población de Stalingrado se aferró a sus ruinas con una determinación casi sobrehumana. Los bombardeos mataron a más de 40.000 civiles en pocos días, pero los supervivientes no huyeron. Los hombres, mujeres y ancianos que quedaron se transformaron en soldados improvisados, decididos a defender cada piedra, cada fábrica, cada sótano. Las bombas no solo destruyeron la ciudad, la transformaron en un campo de batalla perfecto para los defensores soviéticos. Las calles anchas se convirtieron en montones de escombros donde los tanques alemanes no podían maniobrar. Los edificios derrumbados ofrecían refugio a los francotiradores del Ejército Rojo, que acechaban en silencio entre los restos de lo que alguna vez fueron escuelas, teatros o bloques de viviendas. Las ruinas, lejos de ser un obstáculo para los soviéticos, se convirtieron en su mejor arma. El río Volga, que corría al este de la ciudad, se transformó en una línea de vida. Bajo un constante fuego de artillería, pequeñas embarcaciones cruzaban el río llevando refuerzos, municiones y alimentos desde la orilla oriental.
Miles de soldados soviéticos cruzaron esas aguas sabiendo que muchos no volverían. Y sin embargo, lo hacían con un propósito inquebrantable: Stalingrado no debía caer. Los oficiales comisarios, siguiendo las órdenes de Stalin, impusieron una consigna que se convertiría en símbolo del sacrificio soviético: ni un paso atrás. Mientras tanto, los alemanes observaban el resultado de su bombardeo con una mezcla de satisfacción y sorpresa. Creían haber aniquilado toda resistencia, pero al intentar avanzar se toparon con una realidad distinta. Las ruinas que pensaban conquistar fácilmente se convirtieron en trampas mortales. Desde cada sótano salían disparos, desde cada ventana caían granadas. El enemigo parecía surgir de las sombras, invisible pero siempre presente. Los soldados del Sexto Ejército comenzaron a comprender que no estaban luchando contra un ejército convencional, sino contra una ciudad entera que se negaba a morir. Con el paso de los días, los bombardeos continuaron, pero el efecto psicológico que buscaba Hitler se volvió en su contra. Stalingrado ya no era una ciudad que podía ser tomada, sino un símbolo de resistencia. El aire estaba cargado de ceniza, el olor de los incendios se mezclaba con el de la muerte, y sin embargo, en medio de ese paisaje apocalíptico, el alma del pueblo soviético se mantenía en pie. Cada edificio destruido se convertía en una fortaleza, cada ruina en un recordatorio de que la derrota no era una opción. Así fue como comenzó la verdadera batalla. No una guerra de movimiento ni de estrategia, sino una lucha casa por casa, habitación por habitación, cuerpo a cuerpo. Stalingrado ya no era solo un punto en el mapa, era el corazón de una nación herida, pero aún viva. Y los alemanes, sin saberlo del todo, acababan de entrar en el laberinto del que jamás saldrían. El infierno urbano de Stalingrado no se parecía a nada que el mundo hubiera visto antes. Las calles, antes anchas y transitadas, eran ahora un laberinto de ruinas, humo y cuerpos. Cada edificio en pie se había transformado en una fortaleza, cada sótano, en una trinchera improvisada, cada rincón, en una emboscada mortal. Lo que debía ser una rápida conquista se convirtió en una guerra subterránea, una pesadilla de acero, sangre y polvo donde el enemigo podía estar a solo unos metros, al otro lado de una pared derruida. Los soldados alemanes, entrenados para las ofensivas rápidas del Blitzkrieg, se encontraron atrapados en un entorno que anulaba todas sus ventajas. Los tanques quedaban atascados entre los escombros, los vehículos no podían avanzar y las líneas de visión desaparecían entre montones de ladrillos. Las órdenes de avanzar eran casi suicidas. En cambio, los soviéticos se movían como fantasmas entre las sombras, apareciendo y desapareciendo en los escombros. Fue entonces cuando los alemanes bautizaron la batalla con un nombre que helaba la sangre: Rattenkrieg, la guerra de ratas. Y no era una metáfora exagerada. Los combates se daban casa por casa, piso por piso, habitación por habitación. A veces, dos bandos ocupaban el mismo edificio, los soviéticos en el sótano y los alemanes en la planta superior. Dormían separados por una delgada capa de cemento, escuchando los pasos del enemigo sobre sus cabezas. Las granadas eran arrojadas por agujeros en el suelo, los cuchillos reemplazaban a los fusiles cuando las balas escaseaban, y los muertos quedaban donde caían, cubriendo el terreno que ambos bandos se disputaban centímetro a centímetro. El humo era constante. El aire estaba tan saturado de polvo y hollín que los soldados pasaban días sin ver el sol. El olor a pólvora y carne quemada se mezclaba con el frío, que ya comenzaba a endurecer el otoño ruso. El silencio solo duraba segundos, antes de romperse por los gritos, las explosiones o el chirrido de los proyectiles rebotando en las ruinas. Stalingrado se había convertido en el mismísimo infierno en la tierra. Los soviéticos, bajo las órdenes del general Vasily Chuikov, adoptaron tácticas desesperadas pero ingeniosas: acercarse lo máximo posible al enemigo. Cuanto más corta fuera la distancia entre ambos, menos efectivos serían los ataques aéreos y la artillería alemana. Esta estrategia, conocida como pegarse al enemigo, convirtió la batalla en una guerra íntima, casi personal. Los alemanes ya no luchaban contra una masa uniforme de soldados, sino contra individuos invisibles, tenaces y silenciosos, que conocían cada rincón de su ciudad destruida. Las leyendas comenzaron a surgir entre los escombros. Francotiradores soviéticos, como Vasily Zaitsev, se convirtieron en símbolos de la resistencia. Oculto entre los restos de fábricas o edificios derrumbados, Zaitsev cazaba oficiales alemanes con precisión milimétrica, sembrando el terror entre las filas enemigas.
Su duelo con el supuesto francotirador alemán König pasaría a la historia como un ejemplo de la tensión psicológica que dominaba aquella lucha. En Stalingrado, la muerte no venía desde lejos. Podía estar esperando tras la esquina, o incluso detrás de una puerta. Cada metro ganado costaba decenas de vidas. Las fábricas, los hilos de grano, los depósitos ferroviarios, se convirtieron en nombres míticos. La fábrica de tractores Dzerzhinsky, la fábrica de barricadas, la casa de Pavlov. Esta última, defendida durante casi 2 meses por un pequeño grupo de soviéticos, resistió ataques diarios, convirtiéndose en un símbolo de la obstinación del pueblo ruso. Los alemanes, desesperados, comenzaron a bombardear los mismos lugares una y otra vez, sin comprender que cada ruina que destruían solo fortalecía la defensa soviética. En medio de esa destrucción total, la línea entre vivos y muertos se desdibujó. Los soldados dormían entre cadáveres, comían entre las ruinas, y luchaban sabiendo que, en cualquier momento, la próxima explosión podía borrarlos del mapa. El tiempo dejó de tener sentido. Días, semanas, meses, todo se mezclaba en una sucesión interminable de ataques y contraataques, donde el valor y la locura se confundían. Stalingrado ya no era una batalla convencional, era una trampa sin salida, un monstruo que devoraba hombres sin distinción. Y aunque los alemanes aún creían que podían ganar, la ciudad ya los estaba desgastando, minando su moral, su fuerza, sobre todo, su alma. El Ejército Rojo en Stalingrado no solo luchó por una ciudad, luchó por el alma de la Unión Soviética. A diferencia de otras batallas, donde la retirada podía ser una opción táctica, aquí retroceder significaba morir. Desde Moscú, Stalin había sido claro, ni un paso atrás. Aquella orden, el decreto número 227, no dejaba lugar a dudas. Ningún soldado podía abandonar su posición sin autorización. Los desertores eran ejecutados en el acto, a menudo por sus propios compañeros. Pero lejos de quebrar el espíritu de las tropas, aquella política brutal forjó un tipo de resistencia distinta, una que nacía del miedo, pero se alimentaba del orgullo y la rabia. Cada unidad soviética contaba con comisarios políticos, figuras temidas y respetadas a la vez. Su tarea no era solo garantizar la disciplina, sino mantener la moral en los niveles más inhumanos de sufrimiento. Caminaban entre los soldados, pronunciando discursos sobre el deber, la patria y la gloria. Muchos morían junto a los hombres que intentaban inspirar, convertidos en símbolos del sacrificio absoluto. El mensaje era simple pero poderoso: si Stalingrado cae, cae la madre Rusia. Y esa idea se grabó en la mente de cada combatiente. El general Vasily Chuikov, comandante de la 62ª Armada, comprendió que la única forma de resistir era convertir la batalla en una guerra de desgaste. Sabía que no podía igualar la potencia de fuego alemana, así que apostó por una estrategia desesperada: reducir la distancia entre sus tropas y el enemigo al mínimo posible. Cuanto más cerca estuvieran los soviéticos, menos efectiva sería la artillería y la aviación de la Wehrmacht. Aquella táctica, brutal pero eficaz, convirtió el combate en una carnicería cuerpo a cuerpo. Chuikov describiría después esa lucha como una danza con la muerte, donde cada paso podía ser el último. El Ejército Rojo usó la ciudad destruida como un aliado. Cada edificio se transformó en una fortaleza improvisada. Los soldados excavaban túneles, conectaban sótanos y usaban las alcantarillas para moverse entre posiciones sin ser vistos. Era una guerra tridimensional, arriba, abajo y dentro de las ruinas. Los francotiradores, como el legendario Vasily Zaitsev, cazaban desde las sombras, convirtiendo la ciudad en una trampa psicológica para los alemanes. Cada disparo de Zaitsev no solo eliminaba a un enemigo, sino que erosionaba la confianza del ejército invasor. Las fábricas, la de tractores, la de Octubre Rojo, la de barricadas, se convirtieron en escenarios de pesadilla. En ellas, los obreros que antes fabricaban maquinaria agrícola ahora fabricaban armas, granadas y minas bajo el fuego enemigo. Las mujeres, los ancianos y hasta los adolescentes colaboraban llevando municiones o atendiendo a los heridos. Era una guerra total, una lucha por la supervivencia colectiva. En los momentos más críticos, el Volga se convirtió en el hilo que mantenía con vida a Stalingrado. A pesar del constante bombardeo alemán, miles de barcazas cruzaban el río transportando refuerzos y suministros desde la orilla oriental. Muchos no llegaban, eran hundidos por la artillería o el fuego aéreo. Pero los que lograban cruzar lo hacían con una mezcla de miedo y fervor, sabiendo que Stalingrado no era un destino, sino una sentencia.
El ejército rojo resistía con una ferocidad que desconcertaba a los alemanes. Aquellos hombres y mujeres no solo obedecían órdenes, luchaban por algo más grande. Sabían que si Stalingrado caía, la guerra podría perderse, y que si resistían, el mito de la invencibilidad alemana se rompería. La moral soviética, forjada entre el miedo, la propaganda y la desesperación, se convirtió en una fuerza imparable. Cada soldado que caía era reemplazado por otro, cada posición perdida era recuperada al día siguiente. Los soviéticos no contaban las bajas, contaban los metros que lograban retener. Y con cada día que pasaba, los alemanes, cada vez más agotados, comprendían que estaban peleando contra un enemigo que no entendía la rendición. Así, entre ruinas y cadáveres, el ejército rojo se transformó en algo más que un ejército, en un símbolo del sufrimiento y la tenacidad humana. Mientras Hitler seguía creyendo que podía conquistar la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo, Stalin observaba desde Moscú sabiendo que allí, en aquellas calles ennegrecidas por el humo, se estaba decidiendo el destino de Europa. En medio de las ruinas humeantes y las calles convertidas en un infierno de acero y fuego, surgieron relatos que trascendieron la historia de la batalla y se convirtieron en leyendas. Historias de heroísmo individual y colectivo que demostraban que, incluso bajo las condiciones más extremas, la voluntad humana podía superar cualquier obstáculo. Stalingrado no era solo un campo de combate, era un escenario donde la valentía alcanzaba niveles sobrehumanos y donde cada acto de resistencia contaba como una victoria moral, incluso antes de que se produjera la militar. Uno de los nombres que quedó grabado en la memoria de la guerra fue Vasily Zaitsev, el francotirador que convirtió las ruinas de Stalingrado en su propio terreno de caza. Con una paciencia casi sobrenatural, Zaitsev acechaba a los oficiales y soldados alemanes desde edificios semiderruidos y desvanecidos, convirtiendo la ciudad en un laberinto mortal para el invasor. Cada disparo no solo eliminaba a un enemigo, sembraba el miedo y la incertidumbre entre las filas alemanas. Su precisión era legendaria, y su método se convirtió en ejemplo de cómo un solo hombre podía alterar el curso de una batalla. Lo impresionante no era solo su habilidad, sino su capacidad para sobrevivir entre el humo, los escombros y el caos constante, mientras la ciudad misma parecía querer engullirlo. Pero el heroísmo en Stalingrado no se limitaba a los hombres armados. Las mujeres soviéticas desempeñaron un papel crucial, y muchas de ellas lucharon directamente en el frente o colaboraron en labores de apoyo vitales. Algunas eran francotiradoras, como Lyudmila Pavlichenko, que alcanzaron cifras impresionantes de enemigos abatidos. Otras trabajaban como enfermeras improvisadas, atendiendo a los heridos entre bombas y escombros, arriesgando su vida para salvar la de los demás. Más aún, muchas participaron en la construcción de trincheras, fortificaciones y barricadas, mientras el enemigo se acercaba cada vez más. Su presencia no solo reforzaba el esfuerzo militar, sino que mantenía el espíritu de la ciudad. La defensa de Stalingrado era un esfuerzo de toda la sociedad. Los zapadores y obreros voluntarios eran igualmente esenciales. Con manos curtidas y una determinación que rayaba en lo imposible, construían túneles, colocaban minas, reparaban puentes dañados y reorganizaban las defensas bajo un constante bombardeo. La ciudad se convirtió en un gigantesco rompecabezas defensivo, donde cada calle, cada edificio y cada sótano estaba preparado para ralentizar o destruir al invasor. La creatividad de estos voluntarios, su ingenio y su sacrificio, demostraban que la guerra no se libraba únicamente con armas, sino con ingenio y coraje colectivo. Entre las historias de heroísmo, los relatos individuales se entrelazaban con la lucha de toda la población civil. Hombres, mujeres y niños se convirtieron en participantes activos, cargando municiones, transportando alimentos, atendiendo heridos y participando directamente en la resistencia. La vida diaria se fusionaba con la guerra, y cada acto de coraje, por pequeño que fuera, tenía un efecto multiplicador en la moral de los defensores. Stalingrado era una ciudad viva que peleaba, donde cada ciudadano era un soldado en la sombra y cada soldado era un símbolo de un país decidido a no ceder. El heroísmo soviético también adquiría un componente psicológico crucial. La tenacidad de los francotiradores, la creatividad de los zapadores y la resistencia de los civiles demostraban que, aunque Alemania tuviera ventaja material y tecnológica, no podía doblegar la voluntad de quienes luchaban por su hogar y su nación. Cada victoria parcial, cada edificio defendido, cada soldado que sobrevivía un día más, fortalecía la idea de que el enemigo no conquistaría el corazón de la ciudad. En Stalingrado, el heroísmo no era un concepto abstracto, era una fuerza tangible, visible en cada disparo certero,
en cada barricada improvisada y en cada civil que se levantaba del polvo para seguir luchando. La batalla no se limitaba a los ejércitos, era un enfrentamiento de voluntades, donde la resistencia individual y colectiva se convertía en la verdadera fuerza que sostenía la ciudad. Y mientras el sexto ejército alemán avanzaba entre el humo y los escombros, empezaba a comprender que Stalingrado no se rendiría fácilmente, porque cada persona que la defendía llevaba consigo la fuerza de toda una nación decidida a sobrevivir. El heroísmo soviético, en todas sus formas, se convirtió en la columna vertebral de la defensa. Era el latido de una ciudad que, aunque devastada, seguía viva y luchando, y que estaba decidida a convertir el horror en resistencia y la desesperación en coraje. A medida que el sexto ejército se internaba más profundamente en Stalingrado, lo que al principio parecía una victoria segura comenzó a transformarse en una pesadilla interminable. Los soldados alemanes, entrenados para avanzar con rapidez y precisión, se encontraron atrapados en un laberinto de ruinas humeantes, donde cada calle podía ser la última y cada edificio ocultaba un enemigo invisible. Lo que debía ser una conquista relámpago se convirtió en una guerra de desgaste en la que el enemigo parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Los francotiradores soviéticos, expertos en desaparecer entre los escombros, comenzaron a sembrar el terror entre las tropas alemanas. Cada disparo inesperado podía derribar a un oficial, un artillero o incluso a un soldado de transporte. La sensación de que no había un frente seguro minaba la confianza de los hombres. Cada sombra podía ocultar la muerte. La ciudad, destruida por los bombardeos iniciales, se convirtió en un escenario perfecto para la táctica soviética de desgaste. Obligar al enemigo a luchar en un terreno que conocían mejor que nadie, mientras cada edificio derrumbado era una trampa mortal. El frío del otoño ruso empezó a calar en los huesos de los soldados. Las noches, largas y oscuras, se sentían interminables, y los uniformes de verano ya no eran suficientes para resistir la humedad y el viento helado que recorría las calles abiertas. El hambre se convirtió en un enemigo constante, las raciones se agotaban, los suministros se retrasaban y las líneas de comunicación, estiradas hasta el límite, eran atacadas constantemente por la artillería y los partisanos soviéticos. Muchos hombres sobrevivían gracias a lo que podían encontrar entre los escombros: pan mohoso, restos de animales, incluso raíces y corteza de árboles. Cada día de retraso en la llegada de los suministros no solo debilitaba el cuerpo, sino que empezaba a erosionar la mente. La confianza que había acompañado al ejército alemán desde la ofensiva inicial comenzó a desmoronarse. Los soldados, acostumbrados a avances rápidos y victorias aplastantes, ahora tropezaban con obstáculos invisibles y enemigos fantasma, y cada pérdida, por mínima que fuera, se sentía como un golpe al orgullo y la moral colectiva. Las órdenes de Hitler, que exigían avanzar a toda costa, chocaban con la realidad de que cada metro ganado costaba docenas de vidas. La presión psicológica era constante. Los hombres caminaban entre cadáveres, escuchaban gritos de agonía que se mezclaban con el estruendo de los combates y no podían prever cuándo la próxima emboscada los alcanzaría. El avance alemán se ralentizó de manera alarmante. Lo que antes podía recorrerse en horas ahora tomaba días, y los soldados comenzaron a dudar de su propia invencibilidad. Los generales del sexto ejército alertaban sobre la necesidad de consolidar posiciones, descansar y reagruparse, pero las órdenes de Hitler no permitían retroceder ni reducir el ritmo. La distancia entre la ilusión de conquista y la realidad se hacía cada vez más evidente. La ciudad, que había sido considerada un simple obstáculo, se transformó en un enemigo vivo, implacable y omnipresente. El efecto sobre la moral era devastador. La disciplina comenzó a resquebrajarse, los soldados se quejaban de la falta de alimentos, la exposición constante al fuego enemigo y el agotamiento extremo. Muchos empezaron a cuestionar no solo la estrategia, sino incluso la posibilidad de sobrevivir. Cada día que pasaba, las historias de heroísmo soviético, de francotiradores mortales y de barricadas indestructibles llegaban hasta las líneas alemanas, incrementando la sensación de impotencia y aislamiento. El frío, el hambre y la constante amenaza de muerte convirtieron a la ciudad en una trampa psicológica. Los hombres no solo luchaban contra el enemigo, luchaban contra sus propios cuerpos, sus mentes y la certeza creciente de que Stalingrado no sería una victoria fácil ni rápida. La invencibilidad del ejército alemán, que durante meses había sido un mito casi absoluto, comenzaba a resquebrajarse en el silencio entre las ruinas y los escombros humeantes. Cada paso adelante era un recordatorio de que la guerra podía ser más cruel, más lenta y más implacable de lo que jamás habían imaginado. En esas calles, donde la muerte era omnipresente y el enemigo invisible,
la moral del Sexto Ejército comenzaba a derrumbarse. Lo que había empezado como una ofensiva segura ahora se convertía en una batalla de resistencia psicológica, física y estratégica, en la que los alemanes empezaban a comprender que Stalingrado no se rendiría sin exigir un precio inimaginable. Cuando las primeras heladas comenzaron a cubrir las calles de Stalingrado, quedó claro que la ciudad y su entorno no eran solo enemigos de acero y pólvora. El invierno ruso era un adversario tan letal como cualquier ejército. Con la llegada de diciembre de 1942, las temperaturas descendieron rápidamente, alcanzando cifras extremas que rondaban los -30 grados, un frío capaz de congelar carne y metal por igual. La vida cotidiana se volvió insoportable, y las condiciones extremas transformaron la batalla en algo mucho más que un enfrentamiento militar, era una lucha por la supervivencia. El Sexto Ejército alemán, que había llegado confiado y seguro en pleno verano, se encontró completamente desprevenido. Las tropas, entrenadas para campañas rápidas y sin experiencia en condiciones tan extremas, carecían de ropa adecuada, calzado resistente y equipos de protección suficientes. Las botas se congelaban, los abrigos eran insuficientes y muchos soldados comenzaron a sufrir congelaciones graves, hipotermia y enfermedades respiratorias. Cada día era un desafío doble, luchar contra un enemigo invisible entre ruinas y soportar un clima que castigaba el cuerpo y la mente. Mientras tanto, el Ejército Rojo mostraba su ventaja estratégica más poderosa, la adaptación al clima. Los soldados soviéticos habían sido entrenados para resistir los inviernos brutales de Rusia, conocían técnicas para conservar el calor y utilizaban uniformes adecuados para temperaturas extremas. Los pozos, sótanos y refugios improvisados estaban preparados para protegerlos del frío, y los suministros de invierno, ropa, alimentos calientes, combustible para calefacción, les permitían mantener la moral y la capacidad de combate intactas. Para los alemanes, cada ráfaga de viento, cada helada nocturna y cada tormenta de nieve se convertía en un recordatorio constante de su vulnerabilidad. El frío no solo afectaba al cuerpo, también influía en la logística y el armamento. Los vehículos se averiaban con facilidad, los motores de los tanques y camiones se congelaban y las líneas de suministro se volvían imposibles de mantener. Los proyectiles se atascaban, la artillería pesada requería mantenimiento constante y las municiones, almacenadas a temperaturas inadecuadas, eran menos fiables. Cada operación se ralentizaba, y cada intento de avance se convertía en un riesgo calculado que costaba vidas incluso antes de enfrentarse al enemigo. Además del frío, la escasez de alimentos y medicinas comenzó a afectar gravemente a los soldados alemanes. Las raciones disminuían, muchas veces solo consistentes en pan seco y pequeñas porciones de carne, y la falta de calorías adecuadas reducía la fuerza física y la resistencia. La fatiga extrema se sumaba al miedo constante y al estrés psicológico de la guerra urbana. Los hombres se veían atrapados en un círculo de sufrimiento que parecía no tener fin. Cada día que pasaba, la moral del Sexto Ejército se debilitaba aún más, y la esperanza de una victoria rápida se desvanecía entre la nieve y el hielo. En contraste, los soviéticos utilizaban el invierno como arma estratégica. Los ataques sorpresa desde escondites en la nieve, la construcción de barricadas de hielo y escombros, y la movilidad adaptada a las condiciones climáticas les daban ventaja. Mientras los alemanes luchaban por mantener el calor, los soviéticos podían maniobrar, moverse con rapidez y planificar contraataques. El invierno ruso, implacable y despiadado, se había convertido en un aliado silencioso que fortalecía la defensa de Stalingrado y debilitaba al invasor. El impacto psicológico también era profundo. Los soldados alemanes, acostumbrados a la superioridad táctica y al éxito, comenzaron a sentir que la ciudad no solo los resistía, sino que parecía devorarlos lentamente. El frío, la nieve y la escarcha penetraban en los huesos y en la mente, minando la disciplina, aumentando la frustración y convirtiendo cada metro avanzado en un acto de desesperación. La guerra ya no era solo contra el enemigo, era contra la naturaleza misma, y en ese terreno, los alemanes no estaban preparados. El invierno ruso marcó un antes y un después en la batalla. Mientras la nieve cubría Stalingrado, los soldados soviéticos se mantenían firmes, cálidos y organizados, mientras que los hombres del Sexto Ejército se derretían lentamente bajo el peso del frío, la escasez y la presión psicológica, preparando el terreno para el desastre que se avecinaba. En aquel momento, quedó claro que la ciudad no se rendiría por armas o bombas, sino que sería el invierno y la resistencia combinados los que comenzarían a quebrar la moral del ejército alemán. Mientras el frío del invierno ruso se aferraba a Stalingrado, los soviéticos comenzaron a preparar una maniobra que cambiaría el curso de la guerra,
la Operación Urano. Planeada en secreto durante semanas, esta contraofensiva no era simplemente un ataque frontal, era una estrategia meticulosa diseñada para explotar las vulnerabilidades del ejército alemán y poner fin a su avance. Stalin y sus generales sabían que un golpe directo contra las posiciones del Sexto Ejército sería costoso, así que decidieron atacar donde menos se esperaba, en los flancos aparentemente seguros defendidos por tropas aliadas de menor experiencia. Los flancos del Sexto Ejército estaban ocupados principalmente por soldados rumanos e italianos, aliados de Alemania pero mal equipados, poco motivados y poco preparados para resistir un ataque masivo. La Wehrmacht confiaba en que estas divisiones serían suficientes para mantener la línea mientras el grueso del ejército continuaba su avance urbano. Pero los soviéticos habían identificado esta debilidad con precisión. Estos flancos eran el eslabón débil, el punto donde la presión bien dirigida podía producir un colapso total. El 19 de noviembre de 1942, la ofensiva comenzó. Miles de soldados soviéticos, junto con tanques y artillería, se lanzaron sobre los flancos del Sexto Ejército con fuerza abrumadora. Las tropas rumanas e italianas, sorprendidas y desorganizadas, comenzaron a ceder terreno rápidamente. Los ataques soviéticos avanzaban como un maremoto imparable, rompiendo líneas, cortando rutas de suministro y dejando a los alemanes atrapados en una situación cada vez más desesperada. La velocidad y coordinación de la ofensiva soviética sorprendieron a todos, incluso a los comandantes alemanes, que comenzaron a comprender que Stalingrado estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. El impacto psicológico fue inmediato. Los soldados del Sexto Ejército, ya agotados por meses de combate urbano, hambre y frío extremo, ahora se enfrentaban a un enemigo que rodeaba sus posiciones desde todos los flancos. La sensación de invencibilidad desapareció, el miedo y la incertidumbre comenzaron a dominar las mentes. Cada posición tomada por los soviéticos aumentaba la presión sobre el centro alemán, y las comunicaciones con el cuartel general se volvieron caóticas. La realidad de la derrota comenzó a filtrarse lentamente en las filas del Sexto Ejército. La Operación Urano no solo era un ataque militar, sino un acto de planificación estratégica magistral. Los soviéticos utilizaron la táctica del cerco, cerrando un anillo alrededor de las fuerzas alemanas, bloqueando rutas de escape y cortando suministros. Los ataques no se limitaban a un frente, eran simultáneos y coordinados, explotando cada debilidad y reforzando la presión psicológica sobre los alemanes atrapados. La ciudad que había sido un símbolo de conquista alemana comenzaba a transformarse en una prisión de hielo y fuego para sus propios invasores. Mientras tanto, los alemanes luchaban por reaccionar. Intentaron reforzar los flancos con unidades de élite, pero el colapso ya era inevitable. Las divisiones rumanas e italianas, incapaces de resistir la embestida soviética, se desintegraron en varias zonas, dejando enormes brechas que fueron explotadas sin piedad. Cada kilómetro perdido acercaba a los alemanes al cerco total, y la desesperación empezó a reemplazar la confianza que los había acompañado desde el inicio de la campaña. La Operación Urano también mostró la importancia de la coordinación soviética. Artillería, infantería, tanques y aviación trabajaron en conjunto, cubriendo flancos y reforzando puntos críticos. El contraataque no era solo una demostración de fuerza, sino una muestra de inteligencia táctica, donde el terreno, el clima y la preparación previa se combinaron para crear un golpe devastador. El Sexto Ejército, atrapado entre las ruinas de Stalingrado y el avance soviético, comenzaba a darse cuenta de que su destino estaba sellado. Así, la contraofensiva soviética de noviembre de 1942 marcó el inicio del cerco más dramático de la Segunda Guerra Mundial. Lo que había comenzado como un conflicto urbano, agotador y brutal, se transformó en una situación estratégica de desesperación para Alemania. Stalingrado ya no era solo una ciudad, era la tumba del mito de invencibilidad del Sexto Ejército, y la Operación Urano había demostrado que incluso el ejército más poderoso podía ser vencido con planificación, paciencia y la fuerza inquebrantable de un enemigo que no conocía la rendición. A medida que los días avanzaban tras la Operación Urano, la situación del Sexto Ejército alemán se volvió insostenible. Lo que había empezado como una ofensiva segura y confiada se convirtió en un cerco implacable, un anillo de acero y nieve que atrapaba a más de 250.000 soldados en el corazón de Stalingrado. Cada intento de avanzar o reorganizarse chocaba con la realidad. Ya no había rutas de escape, ni suministros fiables, ni esperanza de refuerzos inmediatos. La ciudad, destruida por los bombardeos, se transformaba en un prisión gigante, donde el enemigo invisible, el frío, el hambre, la artillería soviética,
aumentaba la presión sobre los hombres atrapados. El cerco se cerró con una precisión estratégica impresionante. Las fuerzas soviéticas, que habían concentrado su potencia en los flancos débiles del ejército alemán, ahora completaban el anillo, bloqueando carreteras, puentes y cualquier posible vía de retirada. Los soldados alemanes se encontraron rodeados por todos lados, obligados a mantener sus posiciones mientras el frío y la escasez de suministros hacían mella en sus cuerpos y en su moral. La desesperación comenzó a instalarse, y con ella surgieron las primeras señales de fractura interna. La disciplina, antes férrea, empezaba a resquebrajarse ante la evidencia de que la situación era irreversible. El frío intensificaba la tragedia. Con temperaturas que descendían hasta los menos 30 grados, muchos soldados sucumbían no a las balas del enemigo, sino a la congelación y al agotamiento extremo. La nieve cubría las calles y los escombros, dificultando cualquier movimiento y dejando a los hombres a merced de un invierno despiadado. Cada intento de reorganización se convertía en una batalla en sí misma. Avanzar por el hielo, mover vehículos congelados, distribuir raciones mínimas y medicinas escasas mientras el enemigo esperaba en posiciones estratégicas. La ciudad, que una vez había sido objetivo de conquista, ahora se había convertido en un instrumento de tortura y desesperanza para sus propios invasores. Los suministros se agotaban rápidamente. El alimento era insuficiente, el combustible para calefacción escaseaba y la munición empezaba a ser limitada. Cada ración era compartida con cautela, y el hambre se convirtió en un enemigo constante, debilitando cuerpos y espíritus. Los intentos de romper el cerco mediante ataques locales fracasaban una y otra vez, dejando a los alemanes atrapados en un círculo mortal. La percepción de invencibilidad que habían llevado desde el inicio de la campaña desapareció casi por completo. La ciudad que debía rendirse ante ellos los estaba devorando lentamente. El impacto psicológico fue devastador. Saber que no había escape, que cada día podía ser el último, y que las fuerzas soviéticas controlaban ahora el entorno completo, generó un miedo profundo. Los soldados comenzaron a depender cada vez más de la cadena de mando y de la propaganda para mantener la moral, mientras que las historias de heroísmo soviético y resistencia continuaban llegando hasta las líneas cercadas, recordándoles que el enemigo no solo luchaba, sino que prosperaba en el invierno y entre las ruinas. En medio del cerco, el general Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército, trataba de mantener la disciplina y organizar la defensa, consciente de que cualquier fallo podría acelerar la caída. Intentaba motivar a sus tropas, organizar refugios improvisados y mantener las líneas de comunicación abiertas, pero la magnitud de la presión soviética, sumada a las condiciones extremas, hacía que cada decisión se volviera crítica. La guerra, que al principio había sido un avance calculado y rápido, ahora se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia, donde el cerco no solo aprisionaba a hombres, sino que también atrapaba cualquier posibilidad de victoria. El cerco de Stalingrado, completado en noviembre de 1942, no fue simplemente un movimiento militar, fue el momento en que el mito de la invencibilidad alemana comenzó a desmoronarse. Los soldados del Sexto Ejército estaban atrapados, rodeados y vulnerables, mientras los soviéticos consolidaban su control y transformaban la ciudad en un laboratorio de resistencia implacable. Cada día que pasaba dentro del cerco debilitaba aún más la moral alemana y fortalecía la determinación soviética, dejando claro que Stalingrado ya no se rendiría y que los invasores estaban al borde del desastre. Cuando el cerco soviético se cerró alrededor de Stalingrado y el Sexto Ejército quedó atrapado sin rutas de escape, la situación alcanzó niveles críticos. La desesperación de los soldados alemanes era palpable, pero más allá de la nieve, el hambre y los francotiradores, existía otro factor que empeoraba la tragedia: la decisión de Hitler de no permitir ninguna retirada. Desde Berlín, el Führer observaba los acontecimientos a distancia, seguro de que sus órdenes podían sostener un ejército que estaba siendo literalmente aplastado por la realidad del invierno, la escasez y el enemigo. Hitler estaba convencido de la invencibilidad de la Wehrmacht y de que cualquier retroceso equivaldría a admitir debilidad y derrota. Ante la sugerencia de sus generales de permitir que el Sexto Ejército se retirara estratégicamente para reagruparse, respondió con un rechazo absoluto. Para él, Stalingrado debía mantenerse a toda costa, no solo por razones estratégicas, sino también por simbolismo. Perder la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo, Stalin, era impensable. La orden que emitió fue clara y brutal: el Sexto Ejército debía resistir hasta el último hombre, sin ceder un solo metro de terreno. Esta decisión tuvo consecuencias devastadoras. Mientras los soldados alemanes ya enfrentaban un frío extremo,
escasez de alimentos y ataques constantes de francotiradores, la imposibilidad de retirarse los obligaba a mantenerse en posiciones cada vez más insostenibles. El cerco soviético se fortalecía, los suministros disminuían y la moral empezaba a deteriorarse rápidamente. Los hombres se encontraban atrapados entre la obediencia absoluta a la cadena de mando y la dura realidad de que cada día adicional aumentaba la probabilidad de muerte por frío, hambre o combate directo. Los generales del Sexto Ejército, incluido Friedrich Paulus, intentaron argumentar sobre la necesidad de retirarse o al menos establecer posiciones más defensivas y reforzadas, pero Hitler se mantuvo inflexible. Creía que la Luftwaffe podría suministrar al ejército cercado mediante puentes aéreos, subestimando por completo las dificultades logísticas y el tamaño del ejército rodeado. Las promesas de suministros aéreos se mostraron insuficientes para sostener a 250.000 hombres, y la frustración entre los oficiales creció. La distancia entre la teoría de Berlín y la realidad de Stalingrado se hacía cada vez más evidente, pero la orden permanecía: no abandonar la ciudad bajo ningún concepto. La mentalidad de resistir hasta el último hombre transformó el avance alemán en un callejón sin salida psicológico. La disciplina extrema se mantenía, pero al precio de un desgaste físico y moral insoportable. Soldados que ya habían soportado meses de combates callejeros y el rigor del invierno ruso ahora tenían que enfrentar la sensación de que cada día adicional los acercaba a la muerte inevitable. La ciudad que se suponía debía conquistar se había convertido en un instrumento de tortura, y cada intento de romper el cerco por su cuenta estaba prohibido bajo pena de severos castigos. La influencia de Hitler sobre las decisiones tácticas mostraba una desconexión peligrosa entre la estrategia y la realidad. Su insistencia en mantener posiciones indefendibles transformó a Stalingrado en un escenario donde la supervivencia del ejército ya no dependía de la habilidad militar, sino de la capacidad de soportar condiciones extremas bajo órdenes inflexibles. La moral de los hombres comenzó a fluctuar entre la obediencia y la desesperanza. Muchos se preguntaban cómo podían seguir luchando cuando la cadena de mando insistía en una resistencia que parecía no tener fin ni propósito práctico más allá del orgullo del Führer. Al final, la respuesta de Hitler selló el destino del Sexto Ejército. La combinación de frío extremo, hambre, ataques soviéticos constantes y la prohibición de retirada convirtió a los hombres atrapados en prisioneros de su propio ejército y de la obstinación de su líder. La ciudad que debía ser una victoria se transformó en una trampa mortal, y la orden de resistir hasta el último hombre marcó el inicio de la caída definitiva del mito de invencibilidad alemana en el frente oriental. La guerra ya no se libraba solo contra el enemigo. Ahora era también contra la propia cadena de mando, la disciplina extrema y las decisiones que condenaban a los soldados a un destino casi seguro. Con el Sexto Ejército atrapado en Stalingrado y las órdenes de Hitler de resistir hasta el último hombre, comenzó a hacerse evidente que la logística alemana estaba completamente sobrepasada. La idea de sostener a más de 250.000 hombres rodeados en medio de una ciudad devastada por el combate y azotada por temperaturas extremas era, desde el principio, un desafío titánico. Los planificadores alemanes confiaban en la Luftwaffe para suministrar alimentos, combustible y municiones mediante vuelos aéreos, pero la realidad de la situación pronto demostraría que esta solución era insuficiente y prácticamente inviable. Los suministros transportados por aire eran limitados, y a menudo, inadecuados. Cada avión podía llevar solo una fracción de lo necesario para mantener a todo el ejército cercado. La nieve y el hielo dificultaban los aterrizajes, los aeródromos improvisados estaban bajo fuego constante, y muchos cargamentos se perdían al caer en zonas controladas por los soviéticos o simplemente al estrellarse debido al clima y la presión. Lo que llegaba no alcanzaba ni para cubrir las necesidades básicas diarias. La ración mínima, a veces consistente en pan seco o pequeñas conservas, era insuficiente para mantener la fuerza y la moral de los soldados, y cada día de espera aumentaba el número de bajas por hambre y agotamiento. El combustible se convirtió en otro problema crítico. Sin suficiente combustible para calefacción, transporte o vehículos blindados, los soldados se vieron obligados a improvisar soluciones desesperadas para mantenerse calientes y operativos. Los tanques y camiones se averiaban en medio de la nieve y el barro helado, y la imposibilidad de mover artillería pesada o reforzar posiciones estratégicas dejó a muchas unidades vulnerables a los ataques soviéticos. El cerco, que ya era estratégico y psicológico, ahora se combinaba con un colapso operativo total. Los hombres estaban atrapados, mal equipados y cada vez más expuestos a la muerte por múltiples frentes. Las municiones también escaseaban. El Sexto Ejército podía mantener algunas posiciones mediante fuego concentrado,
pero la limitación de proyectiles y cartuchos obligaba a los comandantes a racionar cada disparo. En las trincheras y en los edificios, los soldados tenían que decidir cuándo y cómo usar su limitada capacidad de fuego, sabiendo que cualquier desperdicio podría resultar fatal. El enemigo, por el contrario, tenía acceso a suministros relativamente estables y se movía con una ventaja cada vez más aplastante, aprovechando cada hueco y cada error de los alemanes cercados. Este desastre logístico no solo afectaba la capacidad de combate, también minaba la moral de los soldados. La sensación de abandono era creciente, la cadena de mando les ordenaba resistir, mientras que los suministros llegaban de manera irregular y en cantidades insuficientes. Las raciones se compartían con extrema precaución, el hambre debilitaba el cuerpo y la mente, y los oficiales intentaban mantener la disciplina en medio de una desesperación palpable. Cada día de retraso en la llegada de suministros no solo reducía la capacidad de resistencia, sino que también aumentaba el miedo y la desesperanza entre los hombres atrapados. Los intentos de aliviar la situación mediante envíos aéreos adicionales resultaron insuficientes. La Luftwaffe, que ya estaba comprometida en otras operaciones y enfrentaba condiciones meteorológicas extremas, no podía sostener un flujo constante de suministros. Los pilotos se arriesgaban a derribos, accidentes y pérdidas de carga, mientras los hombres en tierra esperaban con hambre y frío, conscientes de que su supervivencia dependía de un hilo extremadamente delgado. El desastre logístico convirtió a Stalingrado en un campo de batalla donde la lucha no se limitaba al combate directo. La supervivencia se convirtió en un desafío cotidiano, y cada día sin raciones suficientes, sin combustible y sin municiones, acercaba al Sexto Ejército al colapso total. La ciudad se había transformado en una trampa mortal, y mientras los soviéticos consolidaban su cerco, los hombres atrapados comenzaban a entender que la derrota no solo estaba marcada por las balas enemigas, sino también por la falta de los elementos más básicos para resistir. En última instancia, el desastre logístico demostró que la estrategia alemana había subestimado por completo la magnitud del reto. Resistir sin suministros adecuados en condiciones extremas era imposible, y mientras los soldados luchaban por cada día de vida, la combinación de frío, hambre y escasez empezaba a desintegrar no solo su capacidad de combate, sino también la cohesión de todo el ejército dentro de Stalingrado. La ciudad, el invierno y la logística fallida se convirtieron en los verdaderos verdugos del Sexto Ejército. En medio del cerco de Stalingrado, el drama humano alcanzó niveles inimaginables. Los soldados del Sexto Ejército no solo luchaban contra el enemigo, luchaban contra el hambre, el frío y la desesperación, tres fuerzas invisibles pero mortales que castigaban cada día. Las temperaturas que descendían por debajo de los -30 grados congelaban los cuerpos y los pensamientos, y cada jornada se convertía en un desafío de resistencia extrema. La guerra urbana había pasado de ser un enfrentamiento militar a una lucha desesperada por sobrevivir, donde cada metro avanzado o cada barricada defendida era una victoria mínima frente al sufrimiento cotidiano. El hambre se convirtió en un enemigo constante. Las raciones eran escasas y muchas veces insuficientes para mantener la fuerza mínima necesaria. Los soldados se veían obligados a compartir pan duro, restos de conservas, y en algunos casos, incluso recurrir a la corteza de los árboles y raíces para calmar el hambre. La falta de calorías debilitaba los cuerpos, ralentizaba los movimientos y aumentaba la vulnerabilidad a enfermedades que se propagaban rápidamente entre hombres exhaustos y malnutridos. Cada día sin alimento era un paso más hacia la debilidad física, y cada pérdida de energía afectaba directamente la capacidad de resistir el asedio soviético. El frío extremo también tenía un efecto devastador. Los uniformes de verano no protegían del invierno ruso, y muchas extremidades se congelaban antes de que los soldados pudieran protegerlas. Los pies, manos y orejas eran los primeros en sucumbir a la congelación, y en muchos casos esto causaba pérdidas permanentes o mutilaciones. Las noches eran largas y silenciosas, salvo por los disparos lejanos o el crujido de los escombros bajo el peso del hielo, y cada despertar era un recordatorio de que la supervivencia era incierta. La nieve cubría las ruinas y los cadáveres, borrando fronteras entre vida y muerte, y creando un escenario donde el paisaje mismo se convirtió en un enemigo silencioso y constante. Las enfermedades también avanzaban con rapidez. La falta de alimentos, de calor y de atención médica adecuada provocaba que enfermedades respiratorias, infecciones y problemas digestivos se multiplicaran entre las filas alemanas. Las heridas, incluso las menores, podían gangrenarse por el frío y la falta de tratamiento,
y la propagación de infecciones hacía que cada combate fuera aún más peligroso, no solo por los disparos enemigos, sino por la vulnerabilidad del propio cuerpo. La combinación de hambre, frío y enfermedad creó un escenario donde la mortalidad diaria aumentaba de manera alarmante. Los testimonios de los soldados atrapados son estremecedores. Algunos relatan cómo se arrastraban por las calles buscando pan o agua, cómo compartían lo poco que tenían con compañeros moribundos y cómo sobrevivían gracias a la solidaridad entre hombres que, pese a todo, intentaban mantener la moral. Otros describen la sensación de desesperanza al mirar a su alrededor y ver cuerpos congelados en las calles, edificios en ruinas y el avance implacable del enemigo. La vida se reducía a un ciclo de frío, hambre, disparos y un cansancio extremo que parecía no tener fin. El sufrimiento humano no se limitaba solo a los soldados. Los civiles atrapados en la ciudad también soportaban el rigor del invierno, los bombardeos y la escasez de recursos. Familias enteras vivían en sótanos y refugios improvisados, compartiendo pan, calor y miedo con soldados y compañeros de vecindad. La ciudad se había convertido en un escenario de sufrimiento colectivo, donde cada día se libraba una batalla invisible contra la muerte por frío, hambre o enfermedad. La desesperación se convirtió en un sentimiento generalizado. La distancia entre la esperanza y la realidad se reducía cada día, y mientras los hombres intentaban mantener la disciplina y cumplir con las órdenes, el miedo y la resignación se filtraban lentamente en cada pensamiento. La guerra, en ese momento, ya no era solo un enfrentamiento entre ejércitos, sino un test de resistencia humana, hasta donde podían soportar el cuerpo y la mente antes de quebrarse. En Stalingrado, el sufrimiento humano alcanzó niveles que trascendieron la estrategia militar. Los soldados atrapados entre el hielo y el fuego comenzaron a comprender que la batalla no solo se ganaba con armas, sino con la capacidad de resistir el dolor, la desesperanza y el desamparo absoluto, y que cada día sobrevivido era, en sí mismo, una victoria mínima frente a la crueldad de la guerra. En medio del cerco de Stalingrado, mientras el frío y el hambre asolaban al Sexto Ejército, surgió un protagonista que simbolizaba la difícil encrucijada entre obediencia y supervivencia, el general Friedrich Paulus. Su posición era extraordinariamente delicada. Responsable de la vida de más de 250.000 hombres atrapados en la ciudad, debía tomar decisiones que podían costarle la carrera, la reputación y, sobre todo, la vida de sus soldados. La presión era inmensa, y cada acción que emprendía estaba limitada por órdenes estrictas de Hitler, quien exigía resistencia absoluta hasta el último hombre. Paulus había ascendido al mando del Sexto Ejército con la reputación de oficial disciplinado y meticuloso. Su experiencia militar le permitía comprender la gravedad de la situación, la falta de suministros, el cerco soviético implacable y las condiciones extremas del invierno ruso. Sin embargo, su formación y carácter lo obligaban a ser estricto con la cadena de mando, a cumplir órdenes incluso cuando éstas resultaban destructivas. Este conflicto interno, entre su sentido del deber y la realidad que enfrentaban sus hombres, lo colocaba en un dilema moral constante. En enero de 1943, Hitler tomó una decisión que pondría a Paulus en una situación simbólicamente devastadora. Lo ascendió a mariscal de campo, un reconocimiento honorífico que llevaba implícito un mensaje claro. Ningún mariscal alemán había sido capturado hasta entonces. El ascenso era un gesto que en realidad pretendía obligar a Paulus a morir resistiendo en lugar de rendirse. Era, en palabras de muchos historiadores, una trampa psicológica y simbólica de Hitler. El Führer confiaba en que un oficial que recibiera el máximo rango no podía aceptar rendirse sin deshonrar el título y, por extensión, a Alemania. La realidad dentro de Stalingrado era, sin embargo, otra. Paulus se enfrentaba a soldados debilitados, hambrientos y exhaustos, que sufrían congelaciones, enfermedades y ataques constantes. Cada día que pasaba aumentaba la tensión entre cumplir órdenes y proteger vidas. Sus oficiales y soldados le presionaban de maneras distintas. Algunos clamaban por una retirada desesperada, otros insistían en resistir hasta el último cartucho, y todos eran víctimas del frío, el hambre y la desesperanza. El general debía mantener la disciplina mientras veía cómo la ciudad se transformaba en un campo de muerte, y cada decisión era un acto de responsabilidad insoportable. El ascenso a mariscal de campo, lejos de ser un honor práctico, convirtió a Paulus en un símbolo del choque entre la lealtad ciega y la supervivencia racional. Para Hitler, era una maniobra psicológica que reforzaba la idea de que el Sexto Ejército debía mantenerse firme sin esperanza de rescate. Para Paulus, significaba un dilema ético.
desobedecer y salvar a miles de hombres, arriesgando su carrera y reputación, o acatar órdenes y condenar a todos a un destino casi seguro. Cada comunicación con Berlín aumentaba la presión, y cada intento de organizar suministros, posiciones defensivas o ataques locales chocaba con la realidad de un ejército debilitado y un enemigo implacable. Paulus también entendía el valor simbólico de Stalingrado. La ciudad representaba el orgullo de Stalin y la caída de su conquista sería un golpe monumental para Alemania. Sin embargo, la situación había evolucionado de forma que la victoria era imposible sin sacrificar la vida de miles. La tensión entre deber, orgullo, honor y realidad alcanzó su punto máximo en enero de 1943, cuando la opción de rendirse comenzaba a aparecer no solo como un acto de supervivencia, sino como la única alternativa racional frente al desastre logístico y humano que envolvía al Sexto Ejército. El general alemán, atrapado entre la obediencia ciega y la responsabilidad moral, se convirtió en un símbolo del fracaso estratégico y humano de Stalingrado. Su ascenso a mariscal de campo, en lugar de fortalecer su posición, evidenció la desconexión de Hitler con la realidad y la trampa en la que habían caído las fuerzas alemanas. La figura de Paulus encarna la lucha entre el deber y la supervivencia, entre la lealtad al Führer y la obligación hacia sus hombres, y refleja cómo la guerra no solo se libra con armas, sino con decisiones éticas que pueden determinar la vida o la muerte de miles. En Stalingrado, Paulus no era solo un comandante, era el representante de la tensión entre estrategia, moral y realidad, atrapado en un escenario donde la obediencia absoluta podía convertirse en la sentencia de muerte de todo un ejército. Su figura permanecerá como uno de los símbolos más claros de la tragedia humana y militar de la batalla que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. A medida que enero de 1943 se instalaba sobre Stalingrado, el Sexto Ejército alemán se encontraba al borde del colapso absoluto. Las fuerzas soviéticas, tras meses de planificación y desgaste constante, habían consolidado su cerco, reduciendo lentamente el perímetro en el que los soldados alemanes luchaban por sobrevivir. Lo que había comenzado como un avance confiado y lleno de orgullo se transformaba en un escuadrón atrapado entre ruinas, frío extremo y un enemigo implacable, donde cada día que pasaba acortaba la esperanza de supervivencia. El hambre se había convertido en una fuerza paralizante. Las raciones, escasas desde hacía semanas, apenas cubrían las necesidades mínimas para mantener a los hombres en pie. Muchos soldados sufrían de desnutrición severa, debilitando su capacidad física y mental. Los que todavía podían sostener un rifle apenas tenían fuerza para apuntar, y la lucha por cada edificio, cada calle, se convirtió en un esfuerzo sobrehumano. Las enfermedades avanzaban sin control, gangrena, neumonía y disentería se cobraban víctimas en todos los niveles del ejército. La ciudad, que debería haber sido un símbolo de conquista, ahora era un laberinto de ruinas que castigaba a cada hombre atrapado dentro. Mientras tanto, los soviéticos avanzaban con una fuerza cada vez más arrolladora. Las unidades de choque rompían posiciones debilitadas, cortaban rutas de suministro y cerraban aún más el cerco, dejando al Sexto Ejército sin opciones tácticas ni estratégicas. Cada intento de contraataque alemán fracasaba por la falta de municiones, combustible y hombres en condiciones de luchar. Las artillerías se encontraban inmovilizadas, los tanques congelados y los aviones, la esperanza de suministros, eran insuficientes para cambiar el curso de la batalla. La resistencia se volvía simbólica, más una cuestión de orgullo que una estrategia viable. La moral, ya minada desde el inicio del invierno, alcanzó niveles críticos. La disciplina seguía presente, pero se alimentaba más de miedo que de respeto. Los soldados veían cómo sus compañeros caían a diario, no solo por balas soviéticas, sino por el frío y el hambre. La sensación de aislamiento era absoluta, la cadena de mando insistía en resistir, pero la realidad mostraba que la derrota no era cuestión de sí, sino de cuándo. Cada día que pasaba dentro del cerco reforzaba la sensación de que el ejército estaba condenado a desintegrarse lentamente. Friedrich Paulus, consciente de la magnitud del desastre, intentaba mantener la cohesión entre sus hombres. Sus decisiones se limitaban a organizar defensas mínimas, administrar recursos escasos y alentar a un ejército agotado. Sin embargo, la conexión con Berlín se mantenía, y la rigidez de las órdenes de Hitler, sumada al ascenso simbólico a mariscal de campo, bloqueaba cualquier intento de repliegue o rendición. Cada día que pasaba dentro del cerco era un acto de obediencia que acercaba al Sexto Ejército más cerca de su destrucción total. Los combates continuaban en las calles y edificios de Stalingrado,
transformando la ciudad en un campo de ruinas y desesperación, donde la artillería soviética, los francotiradores y los ataques coordinados desbarataban cualquier intento de resistencia organizada. Los soldados alemanes, debilitados y desmoralizados, se aferraban a cada metro de terreno como si fuese su última esperanza, mientras la red del cerco se estrechaba implacablemente. La sensación de derrota se volvió palpable, y la idea de supervivencia individual comenzó a superar cualquier noción de victoria colectiva. El colapso final del Sexto Ejército no fue un solo evento, sino un proceso gradual y doloroso. Entre frío, hambre, enfermedades y ataques constantes, la ciudad que debió ser una conquista se convirtió en un escenario de rendición inevitable. Cada día que los soviéticos avanzaban hacía más evidente que la resistencia alemana se sostenía únicamente por la obediencia a órdenes que habían dejado de tener sentido práctico. Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, estaba a punto de demostrar que ningún ejército, por poderoso que fuera, podía sobrevivir al aislamiento total y al desgaste combinado de la guerra y la naturaleza. Así, enero de 1943 marcó el inicio del final. La fuerza arrolladora de los soviéticos, sumada al colapso logístico y humano, sellaba el destino del Sexto Ejército. Cada calle conquistada, cada edificio tomado por los soviéticos, acercaba a los hombres atrapados a la realidad de la derrota, y dejaba claro que la historia de Stalingrado sería recordada no solo por la valentía, sino también por la tragedia de un ejército atrapado en un cerco implacable y mortal. El 2 de febrero de 1943 quedó marcado en la historia como el día en que la invencibilidad del Sexto Ejército alemán se desmoronó frente a la realidad de Stalingrado. Tras meses de combates encarnizados, hambre, frío y desesperación, el general Friedrich Paulus tomó la decisión más difícil de su vida militar: rendirse. Aquella ciudad que Hitler había insistido en mantener a toda costa se convirtió en la tumba simbólica de la estrategia alemana en el frente oriental, y la rendición marcó el final de una de las batallas más sangrientas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. La decisión de Paulus no fue sencilla. Durante semanas había luchado con el dilema moral de obedecer órdenes que condenaban a sus hombres o salvar la vida de decenas de miles mediante la capitulación. La ciudad estaba devastada, edificios reducidos a escombros, calles convertidas en trincheras improvisadas y soldados exhaustos que apenas podían sostener un arma. La escasez de alimentos, la falta de municiones y el frío extremo habían llevado al límite la resistencia de todos los efectivos del Sexto Ejército. El hambre y la congelación cobraban más vidas que los combates directos. En medio de ese escenario, la obediencia ciega había dejado de ser una opción viable para garantizar la supervivencia. La rendición de Paulus fue también un golpe simbólico y psicológico para Hitler. Al ascenderlo a mariscal de campo semanas antes, el Führer esperaba obligarlo a resistir hasta la muerte, consolidando la narrativa de heroísmo y sacrificio alemán. Sin embargo, Paulus, consciente de la imposibilidad de sostener la defensa, decidió romper el molde y capitular. Fue la primera vez en la historia que un mariscal alemán se rendía, y este acto, más que un fracaso individual, reflejaba la magnitud del desastre estratégico y humano en Stalingrado. Los soviéticos recibieron la noticia con un triunfo histórico. La rendición no solo significaba la captura de más de 90.000 soldados alemanes, de los cuales miles morirían posteriormente en los campos de prisioneros debido al hambre y las enfermedades, sino que también simbolizaba el primer gran golpe al mito de invencibilidad de la Wehrmacht. Las calles de Stalingrado, cubiertas de ruinas y cadáveres, presenciaron cómo la disciplina alemana se desmoronaba frente a la fuerza de la planificación soviética y la resistencia inquebrantable de sus defensores. El fin de la batalla también evidenció la magnitud del sacrificio humano. Para los soldados atrapados, la rendición no fue un alivio inmediato. Muchos habían perdido compañeros, familiares y amigos, y la ciudad había sido un escenario de horror constante. La población civil había sufrido bombardeos, hambre y violencia, y los relatos de heroísmo, valentía y tragedia se entrelazaban en cada calle y cada edificio derruido. La rendición de Paulus no borraba el sufrimiento, sino que lo marcaba como un capítulo indeleble de la historia de la guerra. Además, la caída de Stalingrado tuvo un efecto devastador en la moral alemana. Por primera vez, la maquinaria militar que Hitler consideraba invencible había sido derrotada de manera definitiva. Las noticias de la rendición se extendieron por todo el Tercer Reich, y aunque la propaganda intentó minimizar el impacto, la población y los soldados comprendieron que la guerra ya no avanzaba únicamente bajo control alemán. El colapso del Sexto Ejército era una señal de que el curso de la Segunda Guerra Mundial había comenzado a cambiar. La rendición no solo significó el fin de la batalla de Stalingrado,
sino también el inicio de un nuevo capítulo en el conflicto mundial. La Wehrmacht había sido humillada, sus fuerzas habían sufrido pérdidas irrecuperables, y lo más importante, la percepción de invencibilidad alemana había quedado destruida para siempre. Cada testimonio de aquellos que sobrevivieron, cada relato de las atrocidades del frío, del hambre y del fuego, conforma la memoria de una batalla que cambió el rumbo de la guerra y dejó una marca imborrable en la historia militar y humana. El 2 de febrero de 1943 no fue solo una fecha de rendición, fue la confirmación del fracaso de un ejército atrapado entre la obstinación de su líder y la implacable fuerza del enemigo, un recordatorio de que, incluso en las campañas más estratégicamente calculadas, la naturaleza, la logística y la resiliencia humana pueden determinar el destino de millones. Stalingrado había resistido, y con ello, cambió para siempre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Stalingrado no solo se recuerda por su significado estratégico o por el heroísmo de quienes lucharon allí, sino también por las escalofriantes cifras que reflejan la magnitud del sufrimiento humano. Más de 2 millones de personas entre soldados y civiles perdieron la vida durante la batalla, convirtiéndola en una de las más sangrientas de toda la historia humana. Cada número representa una vida truncada, un destino marcado por el frío, el hambre, el fuego o la desesperanza, y un recordatorio de que la guerra no solo se mide por territorios conquistados, sino por la magnitud del dolor infligido. El Sexto Ejército Alemán, que comenzó la campaña con más de 250.000 hombres, quedó prácticamente aniquilado. Tras el cerco soviético y meses de combates urbanos, hambre extremo y enfermedades, apenas sobrevivieron unos pocos miles, muchos de ellos debilitados física y psicológicamente hasta el límite. La rendición de Paulus implicó la captura de decenas de miles de soldados, pero la mayoría moriría posteriormente en los campos de prisioneros soviéticos. El frío, la falta de alimentos y las enfermedades cobraron un precio mucho más alto que las balas enemigas, mostrando que en Stalingrado, la naturaleza y la logística fallida se convirtieron en armas tan letales como cualquier artillería. El Ejército Rojo también sufrió pérdidas monumentales. La resistencia alemana, por muy debilitada que estuviera, obligó a los soviéticos a luchar casa por casa, calle por calle, enfrentándose a francotiradores, minas y edificios en ruinas. Los números de bajas soviéticas se estiman en más de 1 millón, con unidades enteras reducidas a fragmentos de hombres agotados física y mentalmente. Cada avance de las fuerzas soviéticas tuvo un costo brutal, y la victoria final no se logró sin sacrificios extremos que dejaron cicatrices imborrables en el país y en la memoria de su pueblo. Además de los combatientes, la población civil sufrió enormemente. Stalingrado, antes de la guerra, era un importante centro industrial y urbano con cientos de miles de habitantes. El bombardeo constante, el fuego cruzado y la escasez de alimentos convirtieron a la ciudad en un escenario de horror donde civiles murieron por disparos, bombardeos, hambre o exposición al frío. Familias enteras desaparecieron, y los relatos de supervivientes hablan de escenas de desesperación absoluta, donde la solidaridad y el sacrificio personal eran a menudo la única manera de sobrevivir un día más. Estas cifras ponen en perspectiva la magnitud de Stalingrado. Cada millón de bajas no es un simple dato, sino un reflejo del precio humano de la guerra total. Soldados jóvenes, hombres veteranos, mujeres y niños quedaron atrapados en un conflicto que no distinguía entre combatientes y civiles, y la ciudad misma se convirtió en un símbolo del sufrimiento infligido por decisiones estratégicas, errores logísticos y la obstinación de líderes que priorizaron el orgullo sobre la vida humana. Stalingrado es también un ejemplo de cómo la guerra industrial moderna puede transformar a las ciudades en campos de muerte. La utilización masiva de artillería, aviación y ataques urbanos sistemáticos provocó una devastación física y humana sin precedentes. Edificios enteros desaparecieron, calles se convirtieron en trincheras y cientos de miles de personas perdieron sus hogares, sus familias y su vida. Cada esquina de la ciudad destruida llevaba la huella de la brutalidad de la guerra y del precio que ambos bandos pagaron por el control de un territorio estratégico y simbólico. Finalmente, las cifras del horror nos recuerdan que la batalla de Stalingrado trasciende el campo militar y se convierte en un estudio de la resistencia, la desesperación y la tragedia humana. Más de 2 millones de bajas reflejan no solo el choque de ejércitos, sino la magnitud del costo humano de una guerra total, donde la vida de los soldados y los civiles se convirtió en un recurso sacrificado en nombre de la estrategia, el orgullo y la historia. Stalingrado es, por tanto, un monumento silencioso a la brutalidad de la guerra y al sufrimiento que nunca debe ser olvidado. La caída de Stalingrado no solo fue un desastre militar para Alemania,
sino un golpe devastador a la moral y a la percepción de invencibilidad que Hitler y la Wehrmacht habían cultivado hasta entonces. Durante años, la propaganda alemana había presentado al ejército como una fuerza imbatible, capaz de conquistar Europa sin resistencia significativa. Desde la caída de Francia hasta el avance hacia la Unión Soviética, la maquinaria militar alemana parecía unstoppable. Sin embargo, Stalingrado demostró que incluso el ejército más poderoso podía ser contenido, cercado y finalmente destruido. La rendición del Sexto Ejército no solo significó una derrota estratégica, sino que también destruyó la imagen de invulnerabilidad de Alemania, dejando una cicatriz profunda en la psique del país y en la de sus tropas. El efecto psicológico se sintió en todos los niveles. Para los soldados alemanes en el frente oriental y en otros teatros de guerra, la noticia de la capitulación fue un recordatorio brutal de que la guerra ya no estaba bajo control alemán. La idea de victoria rápida y segura se desmoronó, y junto a ella, la confianza en las decisiones de Hitler comenzó a cuestionarse, aunque de manera clandestina, dado el clima de represión interna. Entre la población civil, las expectativas de un triunfo indiscutible se vieron sacudidas. La guerra empezaba a parecer lenta, costosa y peligrosa, y la narrativa de invencibilidad que había sostenido la moral nacional se veía ahora fracturada. Al contrario, para el Ejército Rojo y la Unión Soviética, la victoria en Stalingrado tuvo un efecto profundamente motivador. Durante meses, los soldados soviéticos habían soportado combates urbanos brutales, hambre y bajas masivas, y la consolidación de su cerco y la rendición final de los alemanes se percibió como la prueba tangible de que podían derrotar a la Wehrmacht. La moral soviética experimentó un auge sin precedentes. Las tropas comprendieron que la resistencia constante, la planificación meticulosa y el uso inteligente del terreno podían vencer incluso al enemigo más formidable. Cada unidad, desde los francotiradores hasta los zapadores y las divisiones de choque, sintió que su esfuerzo no había sido en vano, y que la victoria estaba al alcance de la mano si se mantenía la disciplina y la determinación. El impacto psicológico también se extendió más allá del ejército. La población soviética, que había sufrido ocupaciones parciales, bombardeos y pérdidas masivas, comenzó a percibir un cambio en la marea de la guerra. Stalingrado se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, un recordatorio de que incluso el enemigo más poderoso podía ser vencido. Las historias de héroes individuales, como francotiradores, médicos, voluntarios civiles y soldados de primera línea, se convirtieron en relatos de inspiración que fortalecieron el espíritu colectivo. La victoria no era solo militar, era una demostración de resiliencia y orgullo nacional, que alimentó la narrativa de que la Unión Soviética podía sobrevivir y triunfar frente a la adversidad más extrema. Para Alemania, la derrota significó un choque con la realidad que ninguna propaganda podía ocultar. La Wehrmacht, acostumbrada a avances continuos y victorias rápidas, había sufrido un colapso estratégico y humano en Stalingrado. La pérdida de hombres, equipo y prestigio tuvo repercusiones inmediatas. La planificación de futuras ofensivas se volvió más cautelosa, el miedo al enfrentamiento con tropas soviéticas fortalecidas y motivadas creció, y el aura de invencibilidad que había sostenido la guerra hasta ese momento quedó irremediablemente quebrada. En resumen, Stalingrado transformó el paisaje psicológico de la Segunda Guerra Mundial. Para Alemania, fue un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad, mientras que para la Unión Soviética, fue el inicio de una confianza renovada y un espíritu de victoria que impulsaría futuras campañas. La batalla no solo se libró en calles, edificios y ríos congelados, sino también en la mente de millones de personas, cambiando la percepción de la guerra y sentando las bases de un giro decisivo en el conflicto global. La derrota alemana y la victoria soviética en Stalingrado demostraron que, más allá de estrategias y tácticas, la moral y la psicología podían decidir el rumbo de la historia. La victoria soviética en Stalingrado no solo fue un triunfo moral y psicológico, sino un verdadero punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento, Alemania había dominado gran parte de Europa, avanzando imparable desde la caída de Francia hasta el corazón de la Unión Soviética. La Wehrmacht parecía un ejército invencible, y Hitler, confiado en su estrategia, apostaba a la victoria rápida. Sin embargo, la derrota en Stalingrado desmoronó esa percepción. La maquinaria alemana había sido contenida y su capacidad ofensiva comenzaba a debilitarse de manera irreversible. Desde aquel momento, la guerra en el frente oriental ya no sería una serie de victorias rápidas, sino una lucha prolongada y desgastante en la que Alemania empezaría a ceder terreno de manera constante. Desde el punto de vista estratégico, la pérdida del Sexto Ejército tuvo un impacto devastador.
Alemania perdió decenas de miles de soldados experimentados, artillería pesada, tanques y equipo militar que nunca podrían ser reemplazados con la misma eficacia. La ausencia de estas fuerzas abrió una brecha en el frente oriental, obligando a Hitler a reorganizar tropas y a improvisar defensas que no tenían la solidez ni la capacidad ofensiva de las unidades originales. Cada ofensiva futura debía ser cuidadosamente planificada y limitada, porque la posibilidad de un fracaso total ya no era una teoría, sino una realidad palpable. Stalingrado marcó el inicio de la transición de una guerra de conquista a una guerra de supervivencia para Alemania. Además, la derrota tuvo repercusiones en la planificación alemana de otras regiones estratégicas, como el Cáucaso y los Balcanes. El fracaso en Stalingrado obligó a reconsiderar la explotación de recursos vitales, especialmente el petróleo del sur de Rusia, que había sido uno de los principales objetivos de Hitler. La Wehrmacht, debilitada y con moral disminuida, ya no podía proyectar poder como antes. Cada avance posterior requería mayores recursos, mayor coordinación y aún así estaba sujeto a un riesgo constante de contraataques soviéticos, que ahora contaban con una confianza renovada y fuerzas reagrupadas tras la victoria. Para la Unión Soviética, Stalingrado fue un impulso estratégico sin precedentes. La derrota alemana no solo liberó recursos y tropas para continuar ofensivas en otras regiones, sino que demostró que la resistencia prolongada podía desgastar incluso al enemigo más poderoso. Desde este momento, los soviéticos comenzaron a planificar ofensivas estratégicas de mayor envergadura, como las campañas hacia Kharkov, Kursk y eventualmente, Berlín. La victoria consolidó la capacidad soviética de maniobra, permitiéndoles pasar de la defensa absoluta a la ofensiva sostenida, y marcó el inicio del retroceso alemán en el este. Stalingrado también tuvo un efecto global en la percepción de la guerra. Las potencias aliadas comprendieron que Alemania ya no era imbatible y que la segunda fase del conflicto podía inclinarse a favor de quienes resistieran y coordinasen esfuerzos. Esta percepción fortaleció la cooperación entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, y dio lugar a una estrategia más audaz en varios frentes, incluyendo el desembarco en Italia y la planificación del día de 1944. La batalla dejó claro que la guerra no se ganaba solo con avances rápidos, sino con resistencia sostenida, planificación logística y moral elevada. En términos de dinámica militar, Stalingrado también evidenció la importancia del desgaste como estrategia efectiva. La prolongación del combate urbano, las bajas constantes y la presión sobre la logística alemana demostraron que un ejército grande, pero sobreextendido, podía ser derribado por la combinación de terreno, clima y resistencia organizada. Alemania, a partir de ese momento, se vio obligada a retroceder, replegarse y defender posiciones, marcando un cambio radical en el curso de la guerra. En definitiva, las consecuencias estratégicas de Stalingrado fueron profundas y duraderas. La batalla cerró la era de la expansión alemana y abrió la etapa de retrocesos sistemáticos que culminarían en la derrota final. La planificación alemana perdió impulso, el frente oriental se convirtió en un escenario de desgaste constante y la iniciativa pasó de manera decisiva a la Unión Soviética. Stalingrado no solo cambió el curso de la guerra, sino que alteró para siempre el equilibrio de fuerzas en Europa y el mundo, demostrando que incluso los ejércitos más poderosos podían ser derrotados si se enfrentaban a un enemigo determinado y a condiciones extremas. Stalingrado no solo es recordada por su valor estratégico o por las cifras estremecedoras de bajas, su verdadero peso se encuentra en el mito que nació de la resistencia y del sacrificio del pueblo soviético. La ciudad, devastada hasta sus cimientos, se transformó en un símbolo de la capacidad de un país para soportar la adversidad más extrema y emerger victorioso. Cada edificio destruido, cada calle convertida en trincheras, cada historia de soldados y civiles que lucharon hasta el límite, contribuyó a la construcción de un relato que trascendió la historia militar para entrar en la memoria colectiva de la Unión Soviética. Stalingrado dejó de ser solo un lugar geográfico para convertirse en el emblema de la resistencia y del heroísmo nacional. La narrativa oficial soviética, cuidadosamente elaborada por el gobierno, convirtió la batalla en un símbolo de orgullo patriótico. Cada victoria táctica, cada acción individual de valor y cada sacrificio colectivo fueron exaltados en discursos, periódicos y propaganda. La figura de los héroes, desde el general Chuikov hasta el francotirador Vasily Zaitsev, fue inmortalizada como ejemplo de determinación y lealtad a la patria. La ciudad misma se transformó en un monumento vivo. Calles, plazas y edificios se convirtieron en escenarios de relatos heroicos que alimentaron el espíritu de unidad y resistencia del pueblo soviético.
Tras la guerra, la memoria de Stalingrado fue consolidada mediante la construcción de monumentos y memoriales que recordaban a quienes habían caído. El Mamaev Kurgan, con su imponente estatua de la madre patria llama, se erigió como el símbolo más reconocido de la batalla. Cada año, miles de visitantes, veteranos y familiares acudían a rendir homenaje, perpetuando la memoria de la resistencia y del sacrificio colectivo. Estos lugares no solo recordaban la tragedia, sino que también transmitían un mensaje de fortaleza y esperanza, reforzando el mito de que la voluntad humana podía vencer incluso a las circunstancias más adversas. El mito de Stalingrado también se extendió a la cultura popular. La batalla fue retratada en películas, novelas y documentales que buscaban capturar tanto la magnitud de los combates como la dimensión humana de la guerra. Historias de valentía, de liderazgo en condiciones extremas y de sacrificio personal se convirtieron en relatos universales que alimentaron la identidad nacional soviética. Cada representación reforzaba la idea de que Stalingrado no había sido simplemente una victoria militar, sino una prueba de resistencia, coraje y determinación del pueblo soviético. Además, la memoria histórica de Stalingrado tuvo un papel educativo y político. Se utilizó como ejemplo de disciplina, estrategia y resistencia colectiva, enseñando a generaciones posteriores la importancia del sacrificio en defensa de la patria. Las escuelas, museos y libros de historia incorporaron la batalla como un momento definitorio del esfuerzo colectivo y del triunfo frente a la adversidad, asegurando que la imagen de Stalingrado trascendiera el tiempo y las generaciones. El mito de Stalingrado también sirvió para consolidar la legitimidad del Estado soviético y su narrativa de resistencia frente al invasor. La batalla se presentó como una confrontación no solo militar, sino ideológica. El sacrificio del pueblo soviético contrastaba con la arrogancia y la obstinación alemana, reforzando la percepción de que la victoria no era solo estratégica, sino moral y simbólica. En síntesis, Stalingrado trascendió la historia militar para convertirse en un símbolo eterno de sacrificio, resiliencia y heroísmo. La ciudad, los monumentos, los relatos y las representaciones culturales consolidaron un mito que transformó la memoria histórica de la Unión Soviética, perpetuando la lección de que incluso en medio de la destrucción más absoluta, la determinación humana puede marcar la diferencia y dejar una huella imborrable en la historia. Stalingrado, así, se mantiene como un emblema de coraje colectivo y memoria histórica, recordándonos que la guerra deja cicatrices físicas y emocionales, pero también forja leyendas que perduran para siempre. Stalingrado no fue simplemente un enfrentamiento más en la vasta extensión de la Segunda Guerra Mundial, fue el momento en que la historia cambió de dirección. En esas calles heladas y entre los escombros humeantes, se libró una lucha que no solo determinó el curso militar del conflicto, sino que dejó al descubierto el precio humano insoportable de la guerra. Más de 2 millones de vidas, incontables historias de sufrimiento, heroísmo y pérdida, se entrelazaron en un escenario donde la obstinación de los líderes y la resistencia de los soldados marcaron la diferencia entre la derrota y la victoria. La arrogancia de Hitler, que confió ciegamente en su poderío y subestimó la capacidad de resistencia del pueblo soviético, se enfrentó a la determinación de un ejército y una nación dispuestos a luchar hasta el final, sin rendirse, sin ceder un paso. La batalla de Stalingrado nos recuerda que la guerra es mucho más que estrategia o números. Es un crisol donde se mide la resistencia humana, la moral y la fuerza del espíritu frente a la adversidad más extrema. Los hombres y mujeres que pelearon, que murieron, que sobrevivieron o que fueron testigos, nos legaron una lección universal. La grandeza de la victoria siempre tiene un costo, y la obstinación ciega puede conducir incluso al ejército más poderoso a su ruina. La ciudad, arrasada por el fuego y el hielo, se transformó en un símbolo eterno de sacrificio, resistencia y memoria histórica, recordándonos que la historia no la escriben solo los vencedores, sino también los que resisten con valentía. Hoy, al mirar atrás, Stalingrado sigue siendo un testimonio épico de la fragilidad del poder y la fuerza de la voluntad humana. La batalla no solo cambió el rumbo de la guerra, también cambió la percepción de lo que significa luchar y sobrevivir, enseñando que la historia puede girar en un solo momento, en una ciudad, en la determinación de aquellos que se niegan a rendirse. Cada monumento, cada relato, cada testimonio nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida, la memoria de quienes cayeron y la importancia de aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Si quieres seguir explorando las historias más fascinantes que cambiaron el mundo y conocer los secretos de los momentos que definieron la historia humana, suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. No solo aprenderás historia, sino que te sumergirás en relatos que te harán sentir, reflexionar y nunca olvidar lo que ocurrió en lugares como Stalingrado. Cada batalla tiene su lección,
y cada historia espera a alguien dispuesto a escucharla.